Seguro que ustedes han escuchado muchas veces hablar de la homeopatía y no saben exactamente qué es. Bueno, pues como nosotros tampoco, hemos decidido llamar a nuestro médico de cabecera, José Luis Sambeat, para que nos saque de dudas. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Qué es la homeopatía? La homeopatía es una rama de la medicina que descubrió y desarrolló un médico alemán a finales del siglo XVIII, que era el doctor Samuel Hahnemann, y que basa su principio en que toda aquella sustancia que puede producir una enfermedad puede asimismo curar los síntomas parecidos a esa enfermedad. Ajá. Es lo que se llama homeopatía, es la enfermedad de los iguales. Entonces, es así. Por ejemplo, tenemos el veneno de una serpiente que puede producir un edema, un hematoma, una fiebre. Bueno, pues toda enfermedad que curse con un edema parecido a ese tipo, un hematoma también parecido y con fiebre, podría ser solucionado con un remedio homeopático de esa serpiente. No en vano, el símbolo de la medicina es el caduceo de Esculapio, que son dos serpientes enroscadas, sí, como queriendo indicar que, bueno, que el veneno de la serpiente puede ser el principio de la droga. Que lo encontramos en muchas farmacias todavía. Ese es el emblema. ¿Y en qué se diferencia con respecto a la medicina tradicional? La medicina tradicional, que los homeópatas llaman alopatía, va un poco en contra de los mecanismos de defensa del cuerpo, va en contra del proceso de la enfermedad. La homeopatía lo que tiende es a buscar, a favorecer ese mecanismo de defensa. Por ejemplo, si tenemos una inflamación, hay que pensar que la inflamación es un mecanismo de defensa del cuerpo que se produce cuando tenemos una agresión, por ejemplo, en una rodilla. Entonces se produce una inflamación, se produce un hinchazón, un edema, un enrojecimiento. Todo eso es la expresión de un aumento de la vascularización, del aporte de oxígeno, del aporte de células, para que el cuerpo intente reparar todo ese daño producido. La alopatía, la medicina convencional, lo que tiende a hacer es bloquear todos esos mecanismos, quitar el dolor, producir la vasoconstricción, bajar la inflamación. La homeopatía no, la homeopatía lo que tiende es a acelerar un poco ese proceso, pero para dejar tiempo que el cuerpo regenere todos esos tejidos que están dañados. ¿Y entonces de qué ventajas estamos hablando? Pues estamos hablando de unas ventajas de que es mucho menos agresiva, no tiene prácticamente efectos secundarios, tiene también la ventaja de que si, por ejemplo, te equivocas en el remedio homeopático y estás dando un remedio que no corresponde a esa enfermedad, no va a pasar absolutamente nada. Es mucho más manejable. ¿Y tiene alguna desventaja, José Luis? Sí, tiene desventajas. Generalmente el tratamiento con homeopatía es más largo, es menos agradecido a corto plazo, pero más agradecido a largo plazo. Y sobre todo la desventaja que tienes para el médico, porque el médico tiene que estudiar mucho más el síntoma, la enfermedad. No es, por ejemplo, si tenemos un caso con fiebre, niños con fiebre, con medicina convencional se manda al niño un antipirético y se le baja la fiebre. En homeopatía no, en homeopatía hay que estudiar cómo es la fiebre, si esa fiebre aparece con una cara roja, con sudoración, con sed, si el niño está tranquilo, está inquieto, y para cada una de esas fiebres tenemos un remedio homeopático completamente diferente. ¿Y cómo se hace un preparado homeopático? Bueno, la sustancia base del preparado homeopático es una sustancia tóxica, el veneno de la serpiente, plantas tóxicas. Entonces, de ahí se extrae lo que se llama tintura madre, que es el preparado original. De esa tintura madre se coge una gota, se diluye con 10 gotas de disolvente, puede ser agua, puede ser alcohol, se agita. De esa dilución, que es la primera dilución, se coge otra gota, se vuelve a mezclar con otras 10 gotas. Qué laborioso. Y así se hace durante 10, 20, 100, incluso 2000 veces. Entonces, al final, lo que queda es el remedio homeopático, la dilución que queramos, y se coge una gota de eso y se impregnan los típicos glóbulos, que es lo que vemos en farmacias y los que tomamos. Esta forma de preparación ha sido utilizado por la medicina convencional para decir que, bueno, que la homeopatía no puede funcionar, porque lo que queda de la sustancia original al final es prácticamente no sirve, no funciona. Pero hay una serie de experimentos científicos, por ejemplo, uno que se hizo en la Facultad de Medicina de Varsovia, de ahí, se hizo con lactantes. Entonces se tomaron 120 lactantes y se dividieron en dos grupos: lactantes que estaban afectados por el virus respiratorio sincitial, que es el que causa la bronquiolitis. Entonces se dividieron en dos grupos. Tenemos una gráfica al respecto. Entonces, en un grupo se les dio solamente el tratamiento convencional, en otro grupo se les dio el tratamiento convencional más homeopatía. Entonces se valoraron primero los síntomas del tratamiento al cabo de 15 días. En esta gráfica verde vemos que del 100% de los niños que tomaron tratamiento convencional con homeopatía, mejoraron al total el 98%. En cambio, los niños que trataron únicamente con el tratamiento convencional mejoraron el 89%.
Pero no solamente eso, sino que además también se hizo un estudio en el mismo experimento con macrófagos. Los macrófagos son unas células defensivas, son unos glóbulos blancos que tenemos en el cuerpo para vencer las infecciones, y eso no se puede manipular. Quiero decir que se hizo un contagio, que también tenemos otra gráfica. Entonces, en la gráfica esa se ve, se hizo el contagio de los primeros, de los macrófagos que había en los dos grupos al principio del tratamiento, y se hizo también el contagio al final del tratamiento, a los 15 días del tratamiento. Y se puede ver en la gráfica, a ver si nos la muestran. A ver si es posible cambiarla. Se puede ver que la gente que tomó, los niños que tomaron homeopatía, tenían un número de macrófagos muy superior al de los niños que no tomaron la homeopatía. Bueno, y está el alcance. Ahí estamos viendo esa gráfica. Esta es la gráfica en verde de los niños que tomaron homeopatía. Se ve que el número de macrófagos que tenían los niños que la tomaron es muy superior al de los niños que no la tomaron, que incluso disminuyeron el número de macrófagos. Estábamos hablando de este preparado homeopático. ¿Está al alcance de todo el mundo? Me imagino que te referías a la preparación del remedio. Exactamente. No, la homeopatía es un medicamento y está regulado en España por la ley del medicamento. Únicamente se puede dispensar en farmacias y se acoge a todo lo que es pues cualquier medicamento. No se puede preparar la homeopatía así como así. Oye, José Luis, ¿y cualquier enfermedad puede tratarse homeopáticamente? Sí, prácticamente todas. Y aunque no sea solamente con homeopatía, la homeopatía puede ser un ayudante muy importante para la medicina convencional. Se puede empezar un tratamiento con homeopatía y si ves que no llegas con eso, utilizar la medicina convencional. Se puede utilizar para gripes, que es muy frecuente, para enfermedades circulatorias, para enfermedades respiratorias, para el asma se utiliza mucho, para enfermedades como el cáncer, por ejemplo. Sí, como ayudante, sí, como coadyuvante. No es, digamos, el tratamiento de elección para el cáncer, hay que hacer su quimioterapia habitual, su radioterapia, pero sí que se puede ayudar a los síntomas que producen todas estas terapias un poco más agresivas con tratamientos homeopáticos. Mucha gente que estará escuchándonos en casa pensará, ¿existe alguna contraindicación, algún peligro? Porque parece que todos son ventajas. No, prácticamente no tiene casi ninguna contraindicación. Lo que sí que es importante avisar a la gente que va a tomar homeopatía, que a veces se suele dar una cosa que los médicos llamamos la crisis curativa. Y es que cuando empiezas a tomar un medicamento homeopático para corregir una enfermedad, al principio puede haber un empeoramiento de los síntomas. Eso significa que el cuerpo está reaccionando a esa enfermedad y que está empezando a curar. Entonces, si no avisas que te puede dar ese síntoma, la gente se asusta y dice, me va a tratar un dolor de cabeza, me toma homeopatía y se me ha puesto peor, y lo deja. Entonces hay que avisarlo antes. ¿Y uno puede someterse a cualquier edad a este tipo de tratamientos? Sí, desde los recién nacidos, en el caso del experimento que hemos visto, eran lactantes los que lo tomaron, mujeres embarazadas, prácticamente en cualquier edad se puede tomar la homeopatía. Es más, además, en los niños es particularmente efectivo porque los niños tienen un organismo todavía virgen, o sea, no están intoxicados por todas las toxinas que nos circundan, y entonces los resultados en niños son francamente buenos. Bueno, José Luis, estamos hablando de homeopatía como algo que no conocemos. ¿Está generalizado el tratamiento homeopático o aún nos cuesta confiar? Cuesta más a nivel de los tratamientos oficiales que a nivel de los pacientes. Los pacientes demandan ya cada vez más la homeopatía. A nivel oficial en España todavía no está reconocido, aunque ya hay, por ejemplo, en el Colegio de Médicos de Madrid hay una sección oficial de médicos homeópatas. Hay muchas universidades como la de Valladolid que están haciendo un máster de homeopatía en la Facultad de Medicina. Pero, por ejemplo, en Francia, en Alemania, en muchos sitios está regulado. Incluso en Francia está prescrito por la Seguridad Social. Es un medicamento que tiene cabida dentro de la Seguridad Social. Pues, José Luis, muchas gracias por habernos sacado de dudas, por saber mucho más ahora sobre la homeopatía. Y a ustedes, señores, escribió Jaime Gil de Viedma que sueño y recuerdo tienen fuerza para obligar la vida, aunque sean nada más que un límite imposible. Nosotros nos conformamos con que recuerden lo que han visto y con que sueñen con volver a vernos. Un besito. ¡Mua! Hola, quería pediros una canción del grupo Texas para dedicársela a mi hermana porque hoy es su cumpleaños y le hace mucha ilusión. Ana, felicidades y que disfrutes del tema.